Bien, como vamos un poquito justos de tiempo, voy a empezar muy breve, pero muy sinceramente, agradeciendo al Instituto Colombo Panamericano su invitación y, por supuesto, al profesor Zamorano, al que tengo delante, al magistrado, perdón, Zamorano, al que tenga delante, su insistencia, que le agradezco muy sinceramente. Bien, actuar de postre tiene un defecto, y es que queda poquísimo tiempo, ustedes están agotados, llevan toda la mañana y, por lo tanto, tengo que esforzarme en que este postre merezca la pena. Es decir, mantener su atención un poquito más hasta la pausa que todos nos hemos ganado, sobre todo ustedes con su atención. El tema que me propuso el profesor o el magistrado Zamorano es un tema que yo me pregunté en principio, el proceso penal y su importancia. Bueno, parece ser que el proceso penal siempre es importante. No por nada, aunque solo sea por la incidencia social, política y jurídica que tiene, pero además porque, desgraciadamente, conforme van pasando los años y se va diciendo que el proceso penal debe ser mínimo, que la importancia del proceso debe ir no disminuyendo como tal, pero sí los números de proceso, etcétera, etcétera, y justo lo que sucede es lo contrario. Bien, lo que yo quiero compartir con ustedes muy brevemente, es decir, a modo de casi tweets, porque no tenemos tiempo para más, es una serie de ideas. Primero, la primera idea, que es el hecho de que nos encontramos en un momento de enorme convulsión, en el sentido en que desde el siglo XIX, fundamentalmente el XX, pero actualmente también en América, se han producido más de 80 y pico reformas de los procesos. Es decir, si el siglo XX ha contemplado en Europa prácticamente la reforma de todos los procesos, actualmente en Iberoamérica esto es lo mismo, y los dos grandes países, me puedo dejar alguno, pero los dos grandes países, bueno, sí, me dejo Brasil al decir esto, pero los dos grandes países de carácter federal y que, por lo tanto, con una complejidad procesal tremenda que faltaban por reformar, que son México y Argentina, han acometido también esa reforma, de manera que actualmente yo creo que ha llegado el momento de que podamos hacer una reflexión real sobre lo que supone el proceso penal, la importancia y, sobre todo, el enorme patchwork que se ha producido en nombre del acusatorio. Porque todas las reformas, créanme ustedes, si se empieza a leer la exposición de motivos, empiezan por decir que lo que se está incorporando es un proceso acusatorio. Y cuando uno, y no una, sino cualquiera, va paso a paso leyendo ese acusatorio, y cuando los vecinos del norte, me refiero a los norteamericanos, europeos y americanos, leen ese modelo acusatorio, resulta que lo que encuentran no es un modelo homogéneo, sino un modelo fragmentado. Lo que no quiere significar que ninguno sea ni mejor ni peor. Significa una realidad que parece mentira que hayamos tenido que esperar hasta ahora para ver, y es que el modelo acusatorio se acomoda a las circunstancias sociales, políticas, económicas, tradiciones culturales, y etcétera, etcétera, que existen en cada territorio. Como dice un enorme comparatista como es Mirhan Damaska, existen adaptaciones transformativas y existen adaptaciones no transformativas. Existen cuestiones que se pueden trasladar sin tener que modificar el organigrama social. Existen modificaciones que no se puede hacer si esto no es así. Partiendo de esta idea clave, las dos circunstancias que además señalo aquí en el PowerPoint es que no basta con decir mi modelo es acusatorio o mi modelo es más acusatorio. Lo que tenemos que conseguir entre todos, o lo que tiene que conseguir cada uno de los países, es que ese modelo acusatorio se adapte a sus circunstancias, a esas realidades sociales que, insisto, son muy importantes, y que esta es la hipótesis que yo quiero trasladar y compartir con ustedes,
todos tengan por lo menos un mínimo común denominador, que podemos decir que corresponde al debido proceso, podemos decir que corresponde a la denominación que ustedes quieran, pero que es aquel que nos dan todos los tratados internacionales, lo que son los grandes pilares de los derechos que nos hemos venido a dar en el Pacto de Costa Rica en Iberoamérica, en el Pacto de Derechos Humanos en Europa, etcétera, etcétera, más la jurisprudencia que ha vertido los tribunales sobre eso. Si pudiéramos conseguir que nuestros modelos, además de acusatorios, se respetaran estos, digamos, parámetros comunes, este mínimo común denominador que podríamos denominar, sí que podríamos alcanzar lo que yo llamaría, o lo que se llama o se conoce como un proceso debido. Para ello, yo quería simplemente trasladar varias ideas. Primero, yo creo que el término acusatorio, como muchos otros, es un término hipertrofiado. Es un término que se utiliza para tantísimas cosas, para justificar tantas reformas y para implicar tanto significado que al final se le ha dado más de lo que significa y, por lo tanto, se le ha privado en buena medida de aquello que realmente es. Un modelo acusatorio, desde mi punto de vista, es algo sencillísimo. Es un modelo que diferencia completamente lo que es la investigación de la acusación. Quien investiga no juzga, lo cual, si nos paramos a pensar 2 segundos, es simplemente una garantía de imparcialidad. Y es lo que ha significado la eliminación de lo que es el concepto inquisitorial. Y nada más, pero tampoco nada menos. Porque esta idea, yo creo que, y esto no se suele respetar tanto, es trasladable, y aquí me meto en un tema que no voy a poder, desgraciadamente, extenderme por tiempo aquí, pero sí que quiero dejar por lo menos sembrado, y que luego cada uno, si considera interesante, lo piense o no, esa idea de que quien acusa no juzga puede ser perfectamente aplicable a que quien investiga tampoco debe ser el único que acusa. Es decir, la idea general que todos hemos elaborado en nombre del acusatorio, y es perfectamente defendible, de que el Ministerio Público debe ser quien tenga la investigación, de quien ostente la investigación, apartando, por lo tanto, al juez instructor, es una idea, repito, perfectamente, sobre todo, perfectamente defendible desde el punto de vista estético, desde el punto de vista aparente. Si tenemos un fiscal que investiga, está clarísimo que vamos a separar la función investigadora de la función juzgadora. Ahora bien, yo pregunto, esa misma sospecha de parcialidad no podríamos tenerla de un ministerio público que es quien lleva a cabo la investigación y que es luego el que decide la acusación, sobre todo si eso va unido, como sucede en algunos países, a un régimen de monopolio, es decir, al único sujeto que tiene atribuida la acusación. Es decir, no estamos corriendo un riesgo importante de dejar la acusación, lo que se llama el juicio de acusación, en una única mano, que además, según el modelo, y por eso digo que no es tan sencillo resolver qué modelo es más acusatorio, cuál lo es menos, qué modelo de fiscal tenemos. Porque una cosa es un fiscal como el italiano, que es un fiscal perfectamente independiente, o, como sucede en determinados países de Iberoamérica, otro es, por ejemplo, el norteamericano, que es un fiscal que tiene detrás de sí lo que se llama la legitimación democrática, es decir, que o bien de manera directa o bien de manera indirecta responde ante su electorado de lo que persigue y de lo que no persigue, y por lo tanto ahí hay un cierto control, y otro es un fiscal al que se le da el inmenso poder de decidir si además tiene elementos de discrecionalidad lo que se persigue, lo que no se persigue, y no va acompañado de ningún otro acusador. Es decir, un modelo que existe y en varios países en donde a la víctima
se la ha relegado por diferentes motivos sobre los que ahora no me puedo extender aquí, y se ha dicho no debe ser un acusador porque es un acusador vengativo, etcétera, etcétera, y por lo tanto solo debe serlo el Ministerio Fiscal. Bien, yo simplemente traslado. El juez de instrucción ha sido, con fundamento en algunos casos, sospechoso de pérdida de imparcialidad, pero en mi modestísima opinión, un fiscal con absoluta discrecionalidad, en absoluto régimen de monopolio y que es el único que acusa, tiene muchísimo más poder que el actual juez de instrucción. Hay varios libros escritos y hay varios artículos que hablan de el enorme poder de acusar. Si además se piensa que, como ustedes saben muchísimo mejor que yo, o por lo menos igual que yo, para realizar el derecho penal necesitamos del proceso. Por lo tanto, si el fiscal no acusa, el derecho penal queda en auténticas aguas de borrajas. Bien, esto en cuanto al acusatorio. Pero el acusatorio no es solo la única exigencia. Otra cuestión es el contradictorio. Y el contradictorio es tan importante para un proceso penal como el propio acusatorio. Es tan importante garantizar que quien acusa no juzga, o que quien investiga, si se quiere en la formulación tradicional, quien investiga no puede juzgar. Otra cosa es la contradicción, porque la contradicción es el fundamento del derecho de defensa. Y aquí tenemos un frente importantísimo, sobre el que tampoco, desgraciadamente, me puedo extender, pero que simplemente les traslado, que es dónde empieza esa contradicción. La contradicción empieza en el proceso, en el juicio, cuando abrimos el juicio oral, o la contradicción tiene que empezar antes. Es decir, se tiene que respetar el derecho del abogado a entrevistarse con el detenido antes de que sea interrogado por la policía, ¿o no? ¿O tiene que formularse la acusación y en ese momento es cuando empieza el derecho de defensa? Todas estas son cuestiones básicas, cuestiones que delimitan de verdad lo que es un proceso debido, en mi modestísima opinión, y este es, por ejemplo, el modelo que se va a modificar ahora en España. Afortunadamente, se va a consagrar el derecho del abogado a entrevistarse con el detenido antes del interrogatorio policial. Y yendo muy rápidamente, porque no quiero dejarme por lo menos los tweets, la idea. Una cuestión clave que a veces, es decir, estamos en un mundo global, esto es una butar, perdónenme, lo sabemos todos. Estamos en un mundo en que prácticamente las fronteras son líquidas, todos estudiamos lo de todos, todos sabemos los modelos, no tenemos que explicar casi nada de todas estas cuestiones, son elementalidades, pero no podemos olvidar lo que es la perspectiva social. Y la perspectiva social no es solo un tema de países ricos, países pobres, países más formados, países menos formados, culturas que implican una pluralidad inmensa de sensibilidades o incluso, por ejemplo, yo que sé, en Ecuador, en Perú, en otros muchos países en donde existen justicias perfectamente instauradas, que tienen raíces que son socialmente diferentes y que se respetan, por cierto, y con unas ciertas dificultades. Pero yo quiero ir solo al punto más latente, más relevante, y es la inmensa diferencia de perspectiva que supone los regímenes del common law y los regímenes del civil law. En los países del common law, la idea clave, básica, y que hace que, por ejemplo, lo que haga la policía, que en realidad es quien instruye, porque no instruye el fiscal, instruye la policía, y la policía, cuando considera que un caso está suficientemente armado, se lo entrega al fiscal y el fiscal discrecionalmente decide si eso es un caso que debe perseguirse o no debe perseguirse. ¿Qué les voy a contar? Todos, gracias a las películas, sabemos muchísimo de proceso penal norteamericano. Bien, todo ese armazón se sostiene sobre una idea, y es la enorme confianza en la legitimación democrática. Para ellos, cualquier cuestión que esté avalada directa o indirectamente por algo
democráticamente elegido pasa por encima del principio de legalidad, pasa por encima de la seguridad jurídica, porque su valor básico, su valor que se sustenta pues, desde la época del nacimiento del Estado norteamericano y en buena medida también del Estado inglés, es la confianza en la legitimación democrática. Para nosotros, esa idea, por supuesto, es importante, pero no es lo más importante. Todo nuestro sistema procesal está basado fundamentalmente en dos ideas básicas, que son la legalidad, la igualdad y la seguridad jurídica. Eso hace que las modificaciones que nosotros traemos de otros países y que vamos importando y que vamos trasladando a uno y otro lado del Atlántico, a veces sucede, como ustedes saben, el juego de los palillos chinos. Es un juego que se mantiene perfectamente hasta que uno toca un palillo. Si toca ese palillo, se cae el edificio. Pues esto es lo que nos ha pasado en algunos casos, sobre todo con un aspecto clave que yo quiero simplemente también dejar aquí sentado, que es el principio de negociación o las conformidades, los bargainings, el Absprache, como quieran ustedes llamarlo, en cada país tiene una denominación. Mucho más allá de si nuestros procesos son más o menos acusatorios, lo que nos debería preocupar a todos, como preocupa a los propios norteamericanos, es la incidencia tremenda que ha tenido la negociación en el proceso penal. La negociación en el proceso penal ha sido un auténtico tiro en la línea de flotación del proceso penal. ¿Por qué? Porque ha cambiado completamente el paradigma. Nosotros teníamos, y los propios norteamericanos tienen, desde el momento en que tienen una determinada constitución que garantiza el derecho de a day in court y todas estas historias que todos sabemos, bien, pues todo se va a paseo de hecho, y en propia Norteamérica es el primer lugar. Dese en cuenta que según mis últimas averiguaciones no llegan al jurado, que es el verdadero proceso norteamericano, ni el 1% de los casos. Por lo tanto, cuando estamos hablando del modelo norteamericano, yo siempre digo que estamos hablando de un mito, porque eso en realidad no se está dando. Pues bien, ¿cómo se soluciona la criminalidad? La criminalidad se soluciona por medio de negociación. Y esa negociación no se da solo en Estados Unidos. En España, actualmente, lo que se llaman las conformidades ocupan más del 70% de la resolución de los procesos. Porcentaje perfectamente asimilable en Italia, perfectamente asimilable en Alemania, menos, porque ahí lo han restringido muchísimo, pero, por supuesto, Inglaterra, en donde hay discrecionalidad absoluta y, por lo tanto, la negociación forma parte ya del preproceso. ¿Qué significa esto en conjunto para ir avanzando y para no comerme el poco tiempo que me queda? Que el desafío que tenemos para encontrar un debido proceso actualmente no es un desafío de nombre, es un desafío de lo que se llama en inglés, el inglés la verdad es que no es la más preciosa de las lenguas, pero a veces es muy, lo dicen muy poquito, lo que llaman ellos el check and balance, es decir, encontrar cuáles son los puntos de riesgo y cómo podemos equilibrar esos riesgos. Y es a lo que yo quiero dedicar los minutos, que ya no tengo ni idea. Cuando me quedan todavía 5 minutos, entonces tengo que ya meter la directa seguro. Bien, los riesgos son los siguientes. Primero, la quiebra de la división de poderes, la privatización de la justicia penal, la aparición de manifestación de autotutela. Todos saben ustedes, todos sabemos, que hay muchos países en donde se están formando comandos privados de justicia. Es decir, si la justicia no funciona, todos sabemos que llega un momento en que las personas se toman la justicia por su mano. Y de hecho, eso ha sido el origen de llegar a una justicia, ceder esa posibilidad al Estado. Para eso necesitamos equilibrar las siguientes cuestiones: la eficacia y las garantías,
porque es evidente que todo proceso tiene que ser eficaz. Para que todo proceso sea eficaz, se entiende que debe ser más rápido y también, y esto creo que es indiscutible, todo proceso más rápido solo se hace a base de restringir, aunque sea mínimamente, garantías. Ejemplos. Los procesos rápidos, que es un auténtico boom en Europa. Los procesos rápidos, ¿cómo se consiguen? O bien acortando la fase de instrucción o bien acortando la fase de decisión. ¿Es posible? Sí, claro, es decir, es perfectamente posible un proceso en donde, yo qué sé, son delitos flagrantes, pues la investigación, por lo tanto, es menor y se puede aceptar que directamente se vaya a la apertura del juicio oral. Si es en esos casos, estamos de acuerdo. Si eso lo convertimos en que esa falta de instrucción nace de la admisión de hechos sin las garantías debidas, nos estamos cargando una garantía importante. ¿Es posible, por ejemplo, un proceso monitorio como existe en Europa? Sí, siempre que estamos hablando de delitos en donde las consecuencias son económicas. Como ustedes saben, el proceso monitorio es un proceso que nace fundamentalmente de que el fiscal ofrece a la defensa, al acusado y a la defensa, una certeza de condena que suele ser inferior a aquella que implicaría el ingreso en prisión. Bien, ¿eso es aceptable? Bueno, mientras nos movamos en esto que se llama la criminalidad de bagatela, es decir, la pequeña criminalidad, es posible, pero si esto se extiende, ya volvemos a estar cargándonos todo el edificio jurídico del proceso. La justicia negociada. Bien, en la justicia negociada yo sé que actualmente hablar en contra de las conformidades o hablar en contra de llegar a acuerdos para adelantar el final del proceso es no luchar contra corriente, es prácticamente un suicidio. O sea, actualmente no hay ordenamiento que no lo acepte. Pero a mí lo que me llama la atención es que se ignoren estudios norteamericanos en donde permiten entender que otra justicia es posible, es decir, que es posible que la justicia funcione igualmente rápida, simplemente pues si destinamos más inversión a personal, si destinamos más inversión a la propia Administración de Justicia o si destinamos más inversión a la propia tecnología que puede servir para esa justicia. Por lo tanto, justicia negociada, bien, es importante, pero no debería ser la última forma. Y sobre todo no nos olvidemos de una cuestión que yo no puedo, aunque me queden 3 minutos, no puedo dejar de decir. La justicia negociada supone negar todo lo que ha construido el proceso penal, porque parte de una idea que es falsa, y es que las personas que negocian en términos de igualdad, y eso es absolutamente falso. Es decir, para tener una buena negociación hace falta tener una magnífica posición y un muy buen abogado. Dominique Strauss-Kahn, por decir un caso, bajo ningún concepto aceptó que se pudiera negociar sobre su pena, sobre su acusación. Bajo ningún concepto. El abogado que mató a su mujer, el boxeador que mató a su mujer, nunca me acuerdo del nombre, nunca negoció su pena. Ninguno de los delitos o personas que se han visto acusadas y han tenido la posibilidad de una enorme defensa detrás se han avenido, por lo menos en primer caso, a esto. Y por otra parte, yo entiendo que la justicia negociada debería tener unos ciertos parámetros. No son lo mismo los delitos de sangre que los delitos económicos. A mí me parece, aunque no me guste decirlo, pero me parece hasta cierto punto razonable que si estamos hablando de un delito económico y parte de que devuelve todo con los intereses, etcétera, etcétera, pues bien, la justicia y la sociedad puede aceptar que se negocie esa solución. Y por otra parte, y ya para acabar, la diversidad de los mecanismos aceleradores. Es decir, a la hora de tener que decir tenemos que acelerar el proceso,
esa aceleración debe ser una aceleración equilibrada. Porque si para acelerar el proceso decimos, por ejemplo, demos oportunidad frente a legalidad, demos discrecionalidad, digamos, el Ministerio Público podrá no perseguir, yo qué sé, los delitos en que no haya autor conocido, por una parte. A su vez, le damos la posibilidad de que se negocie todo. A su vez, le damos el hecho que es lo que está sucediendo en casi todos los países, porque como todos los países hemos mirado a los vecinos de todos sitios, lo que hemos hecho ha sido como una especie de acopio de todos los mecanismos aceleradores. Y al final, el otro día me invitaban a una conferencia sobre el principio de oportunidad y yo decía que prácticamente el principio de oportunidad actualmente no necesita explicación. Lo que vamos a tener que empezar a recordar dentro de muy poco es el principio de legalidad. Y no nos olvidemos de una cosa con la que yo quiero terminar, y es que el principio de legalidad es el gran logro desde el Ancien Régime. Es un principio que lo que hace es poner freno al uso o al mal uso del poder, y ese es el origen básico y es lo único que nos garantiza que la justicia sea igual para todos. Nada más, muchísimas gracias.